Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Por la Ruta de la Historia, producida por la Universidad Abierta para Adultos UAPA de la República Dominicana. En el 1824 nuestra república estaba dominada por Haití. En ese tiempo se mandó un emisario a los Estados Unidos para que los negros libertos o los esclavos libertos que habían adquirido su libertad y querían salir de los Estados Unidos vinieran para Samaná. Our great-grandparents came because they were invited to this island, and they came here to Samaná. And some came to Puerto Plata, and others to Santo Domingo, and the ones of Samaná came to Samaná. Viene un grupo por el este, específicamente a la zona de San Pedro de Macorís y La Romana, y viene otro grupo por la costa norte, específicamente en la península de Samaná y Puerto Plata. Y estas familias trajeron una formación protestante. Si vemos toda esta edificación, todo este templo, este es el primer templo protestante que se levanta en la República Dominicana. El templo se convirtió en parte de la vida social y recreativa de las familias. Mi papá vino de San Kitts. Él vino aquí y encontró a mi madre, una señorita, y se hizo amiga de ella y se casaron. Los que se asentaron en Samaná, estaba mi abuelo, y aquí se casó él se llamaba Yahshua Ulmo, y se casó con Isabel Green, y procrearon 13 hijos. Este negocio ya tiene alrededor de 50 años, desde la abuela, que iniciaron solamente con los pastelitos. Luego nosotros empezamos a tongonearnos de un lado a otro cantando ocurrencias de la vida. Simplemente, por ejemplo, le puedo cantar un poquito del carayá, lo que he cantado. Cuántas muchachitas que parecen flores, pero todavía no saben de amores. Entonces los otros responden, ¡ey, carayá, ey, carayá, ey, carayá, vamos a carayar! Y entonces nos pasamos largos ratos haciendo eso. A pesar de haber pasado 195 años, todavía estamos tratando de mantener nuestra cultura. La habilitación del puerto y el auge de la industria azucarera de San Pedro de Macorís son considerados factores de suma importancia para el desarrollo de esta región durante la segunda mitad del siglo XIX. En el cultivo y procesamiento de la caña, desempeñó un papel esencial la llegada a tierras macorizanas de un grupo de personas procedentes de Cuba, entre los que se destacó Juan Antonio Amechazurra. Experimentado en el cultivo y procesamiento de la caña, Amechazurra se dedicó a fomentar la producción cañera. Sus pasos fueron seguidos por otros cubanos, dominicanos y norteamericanos, convirtiendo a San Pedro de Macorís en la región más pujante de la producción azucarera de la isla. Para el trabajo en la industria se fomentó la inmigración desde varias islas del Caribe. Así llegaron los denominados cocolos. Para la industria azucarera de finales del siglo XIX, se trajeron técnicos o personas especializadas en lo que era el manejo de las maquinarias para el corte de la caña. De las islas Barloventinas, de las islas Key, San Nevis y Tortola. Como una especie de corruptela en el idioma, a este grupo de inmigrantes que fueron traídos para trabajar se le llamó cocolo. Y de ahí con ello vino una subcultura que se insertó a la cultura nuestra. Ellos vinieron a San Pedro de Macorís, también estuvieron por La Romana. Ellos trajeron sus bailes, sus músicas, sus creencias y sus costumbres
también en el aspecto culinario, muy diferente a lo que significa cultura en otra área del país. El batallón de gente que entró vino porque aparecieron los ingenios, un ingenio en San Pedro de Macorís, uno en La Romana, si no me equivoco, y entonces necesitaban mano de obra, y estos hombres vinieron de esas islas a trabajar en los ingenios, pero que también habían agricultura y pescadores. Esos eran los tres oficios, que no aquí no había más oficios. Venían a eso, a sembrar, tenían muchos cunucos. Yo no viví la vida de los cunucos de mi familia, pero Cintia sí puede decirle que la familia tenía su cunuco, que tú sembrabas lo que te comías. Esta familia vino de San Martín, que es una antilla holandesa. De ahí vinieron mis abuelos, mi mamá también nació allá, y mi abuela nació en Tortola, que es otra antilla inglesa. Y en casa siempre se hablaba inglés. A mí siempre me hablaron en inglés, y a mi abuelo, él siempre le hablaba a todo el mundo inglés, y todo el que vivía cerca de él aprendió inglés, porque él no le decía una palabra en español. Entonces le decía, Mr. Phil, ¿cómo tú estás? I'm good. Y te seguía hablando en inglés como si tú supieras inglés. Así que al final del cabo todo el mundo sabía hablar inglés cerca de él. Que es muy importante tomar nota del término cocolo, porque generalmente en la calle lo que se oye es que cocolo viene como una mala interpretación o una dominicanización de la palabra Tortola, ya que la mayoría de esos inmigrantes eran de Tortola. Pero leyendo algunas revistas y algunos comentarios me doy cuenta que esa es la posibilidad más remota. ¿Por qué? Porque esos que llegaron aquí, sobre todo los libertos que vinieron de los Estados Unidos y que vinieron de las islas, ellos le llamaban, porque vinieron también de esos libertos, vinieron del África, y esas tribus, la mayoría de esas tribus que llegaron aquí, le llamaban los cocolizos. Pero esos mismos cocolizos ya habían llegado a Haití, antes que a República Dominicana. Y a los haitianos también le decían cocolizo. De hecho, un americano, ¿cómo se llama? Lástima que no me voy a acordar el nombre. Comarazani, no, el dominicano, Comarazani dijo que el término cocolo significa negro, no significa que vengan del Tortola, sino significa negro. Es decir, cocolo y negro para él significaba lo mismo. Que la palabra cocolo se usó en muchos sitios antes de usarse. Como ella dice, en Haití, en el sur de la República se hablaba de cocolos. Sí, es decir que a mucha gente se le dio ese término de cocolo. En el sur y en el norte, porque al norte llegaron los blancos, pero cuando llegaron los negros también le decían cocolo. Bueno. Que no eran de las islas necesariamente. Los cocolos son aquellos negros que vinieron de sus islas tropicales, con banderas de hermandades, con trajes oscuros, de luto y domingueros, respeto, mutualismo y sociedades. Los cocolos son aquellos negros que vinieron de sus islas tropicales, con espejos, flautas y tambores, alegrando las calles soñolientas, en cadencia de trémulos sudores, en torbellinos de huracanes. Los cocolos son aquellos negros que vinieron de sus islas tropicales, collar de esmeralda, a oriente del Caribe, mar de los conquistadores, de la madre España. Los cocolos ya no vienen, los guloyas son ya abuelos, de pasos lentos en sus bailes, de fatiga en los altos, de tambores destemplados, de sonidos bajos en la flauta, de miradas que sembró el tiempo, de pelos canosos sobre sus lienzos negros. Negros libertos
llegan precisamente para hacer esa labor, porque en el territorio dominicano, en la parte que corresponde a la República Dominicana de la isla, no había ese nivel de educación, y estos negros traen esa cultura y traen esa formación. Igualmente también traen sus acervos culturales, lo que es la identidad de las islas donde ellos se formaron, y eso trae precisamente el hecho de que se diferencien los que llegan un poco por la costa norte a lo que llegan por la zona del este. También el territorio donde llega le da unas facilidades para conservar esos elementos culturales que se diferencian. Por ejemplo, para la zona de Samaná, donde es muy recurrente, por ejemplo, la vegetación a partir de coco, y en la zona de San Pedro de Macorís, que no existe tanto ese elemento del coco de manera tan recurrente, pero hay otros elementos que sí le permiten a la gente de San Pedro de Macorís conservar su nivel, su identidad cultural. En términos de lo esencial, los cocolos que llegan por Samaná y los que llegan por San Pedro de Macorís no tienen mucha diferencia. Más bien forma en función, vuelvo y repito, del hábitat donde llegan y las condiciones que encuentran para conservar sus elementos culturales. En el caso de Samaná, se trabaja mucho a partir de la gastronomía, por ejemplo, a partir del coco, porque es una zona de alta producción de este fruto. Y en la zona de San Pedro de Macorís se da mucho el asunto de la conservación a partir de los mariscos y de otro tipo de alimentación, como es el caso de los famosos domplines de San Pedro de Macorís. Todos los días en mi casa se horneaba pan, todos los días. Mi mamá horneaba pan, candela arriba y candela abajo, que yo nunca aprendí a hacerlo. Yo no sé cómo se le cocinaba, pero en un anafe normal, ella ponía el caldero con el pan y le ponía una tapa arriba con candela y se cocinaba. No me pregunte cómo, porque hasta el día de hoy yo no entiendo cómo se cocinaba. Candela arriba y candela abajo. Después mamá tenía, igual que todos los cocolos, hornos en el patio. Es que yo los veo todavía esos hornos como eran, que lo llevábamos de palo, y que cocinaban bizcocho. En mi casa hacía bizcocho, yo creo que todos los meses. No le voy a decir todas las semanas, pero todos los meses. Sobre todo en cada cumpleaños mamá tenía un bizcocho para el cumpleaños de año. Y después cuando llegaron los sobrinos, y entonces, que nada más son 150. Los cocolos comíamos toda la comida dominicana, pero hay una comida que es la comida más saludable que trajeron los cocolos, es el fungi, que es harina de maíz con molondrón. Y esa es una comida muy saludable que vino de los cocolos. Entonces el guava berry, yo sé que en ese tiempo se usaba el alcohol, pero el guava berry era un refresco más bien. En mi casa nunca se le echó alcohol al guava berry, y nosotros usábamos guava berry todas las navidades. Nosotros no solamente nos llamaban cocolos, sino como mamá decía, nosotros éramos cocolos, porque vinimos hablando inglés y éramos negros, y vinimos a San Pedro de Macorís. Yo me acuerdo siempre que las comidas de nosotros era una comida rechazada por los dominicanos. El dominicano come su arroz, habichuela y carne. Nosotros comíamos harina, es decir, harina de cualquier manera. Harina hecha domplín, harina hecha yaniqueque, harina jalá en el sentido que ¿cómo se llama? Con molondrón. ¿Cómo le dicen a los molondrón? Con molondrón, con vegetales, es decir, nosotros comíamos esa comida tradicional. Y yo creo que por eso nos merecíamos yo no sé, pero éramos como más fuertes siempre.
La raza Cocolo era una raza fuerte, robusta, siempre tenía mollet. Y yo creo que se debía a las harinas que comíamos, ¿no? Y Cintia puede decir más de eso, que comíamos sano, ¿verdad, Cintia? Sano, aunque nosotros hay una cosa que contenía la comida cocola, también era la grasa de puerco, ¿no? O a algunos cocolos les encantaba el cuero del puerco. Eso era una comida típica del cocolo de Miramar, que yo recuerdo. Y, por ejemplo, los dulces cocolos son unos dulces especiales también. Si nosotros teníamos todo lo que se refería al coco, conconete, coco rallado, dulce coco blandito, dulce coco hecho bola. Es decir, el coco era típico en la comida cocola, tanto para los manjares como para el dulce. Si era un conconete, era a base de coco; si era un pan de maíz, era a base de coco. Es decir, que el coco era principal en la comida cocola. Tenía sus razones de ser. Vivíamos en una costa que era San Pedro de Macorís, y era uno de los platos principales, no solamente de los cocolos, sino de los habitantes, porque aquí se comía mucho coco y mucho pescado, y ya era más bien por facilidad de conseguir esas comidas, ¿no? En cuanto a la música, ellos tenían una música y un carnaval o una festividad que se comienza a celebrar a partir del 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Luego las fiestas de ellos, Guloya, Negabisne, Momis, se inserta en lo que es el carnaval dominicano y pasa las fechas de carnaval. Sin embargo, todos los 25, del 25 al 6 de enero, en el parque de San Pedro de Macorís están las manifestaciones de los cocolos. No han perdido sus raíces en ese sentido. Era diferente, porque, por ejemplo, yo siempre decía, por aquí nos relajábamos cuando mamá llamaba Margot, nosotros teníamos que decir, yes, man, es decir, antes de saber lo que íbamos a preguntar, teníamos que decir que sí. Sí, mamá. Sí, mamá. Y yo me acuerdo muchacho relajado cuando mamá decía, Margot, sí, mamá, lo gritaban en coro. Yes, man, yes, man. Es decir, que nosotros teníamos que ir con esa actitud de obediencia. Es decir, no había esa abertura de pensar que tú no ibas a hacer lo que mamá mandaba a decir. Y yo no me acuerdo que me dieron pela. Yo creo que una de mis hermanas, la que me sigue a mí, quizás la castigaron varias veces, que era un poquito más fuerte, chichi, porque había una cultura de obediencia, y además una cultura temerosa de Dios. Yo creo que hay muy pocos cocolos que no iban a una iglesia protestante. Él trabajaba en la factoría llenando sacos de azúcar. Ese era el trabajo que él hacía. Él estaba ahí, yo me acuerdo como si lo viera ahora mismo, llenando sus sacos de azúcar. Pero además de eso, él tenía un conuco, que yo nunca fui, a los varones nunca me llevaron al conuco. Pero él tenía un conuco y de ahí nos traía toda clase de frutas y vegetales. Entonces mi abuela en la casa tenía un ventorrillo y ella hacía toda clase, ellos cocinaban de todo. Ese horno afuera, un horno grande, se llenaba de fuego, de leña, se quemaba y se calentaba el horno, y entonces sacaban esa leña y comenzaban a meter bizcocho, hasta puercos enteros y chivos enteros y animales enteros. Todo se cocinaba en ese horno. Yo me acuerdo muy bien y sé dónde está, porque está ahí todavía. La casita donde ellos vivían está ahí, en Angelina. Esa casita, ahí vivía mi abuelo y mi abuelo. Ella, todos negociantes, él trabajaba en eso, abuela en el ventorrillo, ellos tenían clientes en la casa como hospedados, ¿verdad? Y todo el mundo iba a comer ahí. Todavía gente me dice, aunque no tuviera dinero, nosotros comíamos, porque tu abuela cocinaba mucho, de todo, en esa casa, y se vendía la comida, ¿ven? Pero el que no tenía también iba a comer. Ellos organizaron la Sociedad de Socorro Mutuo, Lend a Hand Association, y en ese sitio, todos los enfermos, todos esos ingleses que venían enfermos y que tenían problemas, ellos pagaban 5 o 10 centavos semanales
pero cuando se enfermaban o cuando tenían necesidad, ellos sabían dónde ir. Mi mamá, por ejemplo, era famosa haciendo chacabana, porque aquí nunca se compraba, eso de comprar ropa no existía. Mamá hacía pantalones, camisas, panties. Si se dañaba una sábana, esa sábana venían los panties, los brasieres, los refajos que se usaban antes, los medio fondo. Usted no llegó a usar eso, pero antes se usaba una media falda abajo de la falda. Entonces, si se dañaba una falda, una sábana, esa sábana era utilizada por así. Mamá hacía chacabana, hacía fluce, como ella decía. Cuando yo me gradué de médico, ya hace 40 años, mi mamá me hizo el vestido. Yo no quería, porque ya yo estaba, pero tuve que ponérmelo, porque ya era la costumbre que ella hiciera cosas como esas. Sí, mi mamá era costurera, ama de casa sobre todo, nos crió, nosotros somos 10 hermanos, yo soy la más pequeña. Es decir, todos tenemos la misma percepción que yo tengo, porque imagínate, yo cogí la percepción de los hermanos mayores también. Y mi papá era mecánico, mi papá fue jefe de mecánica en el Ingenio Angelina. Pero allá en Angelina nosotros nacimos y yo nunca he sentido una discriminación. Nunca me he sentido como que estoy fuera del ambiente. Allá en Angelina hay muchos negros, muchos muchachitos negros. Había muchachitos blancos que también trabajaban en la compañía. Y yo tenía amistad con todos esos niños. Yo misma nunca he sentido tú sabes, lo sentí, por ejemplo, en la escuela. Yo vine aquí a la escuela pública, entonces, que hay una beca, que tú eras la que tiene la mejor nota, pero le dieron la beca a fulana porque ella es blanquita. Eso, tú sabes, no me pasó. Es un reto que tenemos aquí. Es un reto. Porque mayormente el pueblo no conoce la tradición cocola, porque hay muchos emigrantes en San Pedro de Macorís. Ahora bien, hay muchas personas que vienen aquí fuera del país, que lo primero que preguntan es por el Rincón Cocolo, porque lo conocen y han oído hablar de él. Nosotros estamos trabajando aquí en base a esta tradición que se está perdiendo. Hay muchas cosas que se han perdido, nosotros hemos querido mantener este negocio porque somos cocolo. Estaba oyendo a mi familia, a mis tías, y todos tenemos diferentes actitudes, pero la base fundamental cae en los cocolos. Eso es normal, porque nosotros vivimos lo que estamos haciendo. Nosotros cada vez que venimos, viene una persona aquí a preguntar, por ejemplo ustedes, cuando vienen aquí a preguntar por la tradición, por la gastronomía, estoy seguro que mis tías van a compartir eso conmigo, que se sienten alegres y contentos, porque pueden hablar de lo que ellos han creído, de lo que ellos han vivido y de lo que yo he vivido. Eso es lo que nosotros tenemos aquí en este negocio. Hay ciertas personas que vienen en diciembre aquí y cuando vienen, lo primero que preguntan por su guavabero. Hay que guardarle su guavabero porque ellos quieren llevarse su guavabero fuera del país, porque cuando ellos se lo llevan a sus amistades, lo primero que dicen, yo lo traje de Rincón Cocolo. O me comí unos domplines con bacalao de Rincón Cocolo. O me comí un fungí con pescado con coco en el Rincón Cocolo. Me comí una yaniquequita, y así ellos ven que cuando se comen algo de eso, recuerdan parte de lo que es su infancia. Eso es algo importante que tienen. En cuanto a la vestimenta, los cocolos tienen una indumentaria que difiere mucho de lo que es la indumentaria en la República Dominicana, muchos espejitos, lentejuelas. Por ejemplo, en el traje de momis, el hombre viste con farda, mandil, capa y una corona. En cuanto al white India o mascarey, indio salvaje, ellos entonces visten como un mono, una especie de enterizo con los mismos elementos que son la capa y el mandil y una especie de sombrero con unas plumas de pajuir o penacho. En las manos llevan un tomahawk, o sea, una hacha. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el año 2005, declaró al Teatro Cocolo Danzante de San Pedro de Macorís como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad,
Reconocimiento que no solo subraya el valor histórico-cultural de esta manifestación, sino que también reconoce sus aportes a la cultura dominicana, caribeña y mundial, y la importancia de preservarla como legado intangible a las futuras generaciones. Yo me siento bien acerca de mi familia Cocola porque mi papá siempre dijo que yo tenía que ir a la secundaria en San Martín y después que yo me gradué, yo decidí ir a San Martín y yo allá visité a toda mi familia. Entonces, si aquí yo me sentí orgullosa, me siento hoy más orgullosa de conocer a todos esos Dunker, a todos los Lambert, a todos los White, a todos los Larmoni, y me hicieron reuniones de familia donde se reunían todos esos apellidos y yo los llegué a conocer. Y entonces hicimos la amistad. He hecho la amistad en San Martín, ya yo conozco a San Martín, he ido a todos los sitios, me relacioné con toda esa familia y fui a Curazao, donde ella vivía, mi hermana, porque mi hermana vivía en Curazao, pues yo fui a Curazao y allá hay otra cantidad de familia. Y allí conocí, me llevaron a todos los sitios y supe quién yo era, familia. De Tortola también, fui a Tortola a conocer a la familia de mi abuela y allá están los Lambert y los White que están allá. En San Martín hay una ciudad, en Tortola que hay un barrio que es Lambert. Y en Curazao hay otro que es La Vega, porque mi papá era La Vega, el papá de él era holandés. Se casó, tuvo mi papá con una negra de San Martín y de ahí salió él. Así que él era una mezcla. Y entonces a toda esa familia también La Vega, que no reconocieron a mi papá porque era como el hijo de afuera, pero a mí sí me acogieron y tuve mucha amistad. Vi una muchacha blanca y rubia y me dijo, y tenía los ojos verdes y me dice, no, esos ojos verdes son de mi abuela, no son de Lola Vega, pero ella era blanca y rubia comparada conmigo, ¿verdad? Y entonces así yo conocí, yo sé de dónde yo vengo, quiénes son los Dunker, quiénes son los Lambert y La Vega debíamos ser, ese era el apellido de mi abuelo. Pero aprendimos en el hogar que ser cocolo era un privilegio. Es decir, mamá decía, no, pero al contrario, ustedes tienen que sentirse felices de que le llamen cocolo. Es decir, nosotros venimos de una cultura que fue discriminada por mucho tiempo, pero valorada en la familia, valorada en este barrio, porque este fue el barrio conocido, barrio cocolo. La mayoría de los cocolos que llegaron a San Pedro de Macorís se ubicaron en los ingenios y cuando vinieron a los pueblos como San Pedro, este fue uno de los barrios principales, San Pedro de Macorís. Es decir, aquí tenemos que recordar por lo menos 10, 15, 20 familias cocolas tradicionales aquí en Miramar. San Pedro de Macorís tiene un día municipal del cocolo, que es el 14 de octubre. Hace 3 años, creo ya, la sala capitular es. Sí, ellos lo aceptaron y lo dieron por hecho, que tenemos un Día Internacional del Cocolo. Me gustaría que eso se... He intentado cada año, ya lo he hecho 2, 3 años, pero solamente el primer año conseguí un grupo de personas interesadas. Este año estamos motivados para traer cocolo de las Antillas, que vengan a saber qué ha pasado con sus gente que llegaron aquí. Y de repente Dios puso en mi corazón que debemos hacer algo para mantener nuestra tradición. Entonces pusimos concurso de nombres, que nombres que ustedes sugerían. Y el que yo sugerí fue Rincón Cocolo y los míos venían, ¿cómo tú vas a poner eso? ¿Tú quieres que nos sigan diciendo cosas? Y yo digo, bueno, pero solamente por eso va Rincón Cocolo, por el rechazo tan grande que tuvo.
Nosotros hacemos el fungí. El fungí es una harina de maíz con molondrón, una pizca de ajo, su punto de sal, eso hacemos aquí. Hacemos también aquí lo que es bacalao guisado, con salsa y sin salsa, que eso muchos lo comían. Hacemos aquí también el dumpling, que es un dumpling original, como mi tía estaba hablando ahorita, pero es un dumpling que nosotros lo hacemos, que es con los dos tipos de harina, que es harina de trigo y harina de maíz. Harina de trigo más que la harina de maíz, porque si se ligan iguales los dos, se queda muy dura la masa. Eso es uno de ellos. También hacemos el pescado con coco, hacemos el moro de guandule con coco, hacemos la yaniqueca frita, hacemos el maví de palo, hacemos el guavaberi. Y cuando ya viene un grupo de personas que quieren comida tradicional, abrimos más el abanico, como decimos, y le preparamos un sinnúmero de cosas más, con conete, pan de batata, dulce de coco, el tat, y pan cocolo, que es la arepa que está hablando mi tía. ¿Cómo es? Sopa dulce, sopa de habichuela, y un sinnúmero de platos que le preparamos. Bueno, una cultura que era la cultura cocola, y que sepan los principios y las bondades y las no bondades de esa cultura. Es decir, fue un grupo muy trabajador que vale la pena resaltar. La sopa dulce es habichuela, le echan tocineta, le echan plátano maduro, le echan esos víveres dulces. Hay personas y verduras, es el punto esencial de eso, la verdura que le dan a esa sopa. Hay personas que se la comen así, pero hay otras personas que hay que ponerle una tacita de azúcar al lado para que ellos cojan un poquito de azúcar y se la echen ahí mismo ya elaborada, se la comen con ese poquito de azúcar. Tú sabes que eso me lo comía yo antes, hace muchos años. Me lo comía yo aquí en esta casa, en mi casa. Y yo no sabía por qué me lo comía, pero me gustaba. Y ahora que estoy oyendo tradiciones, me he dado cuenta que es en la sangre que lo llevo. A pesar de que al llegar a la República Dominicana, a la mayoría de estos inmigrantes se les comenzó a denominar despectivamente como cocolos, con el transcurso de los años, su música, bailes, artesanías, comida y religiosidad se han convertido en parte indisoluble y latente de la dominicanidad. Y es que en el Caribe han confluido durante siglos las más ricas y variadas expresiones culturales, aborígenes, africanas, europeas, norteamericanas, asiáticas y muchas otras, que lo han convertido en escenario de fecundos procesos de transculturación, de donde han emergido nuestras nuevas sociedades. De esta forma llegamos al final del presente capítulo, invitándolos a encontrarnos en nuestra próxima entrega para seguir juntos por la ruta de la historia. San Pedro de Macorís. I like to live in the streets of San Pedro de Macorís. I like to sing my song in the middle of Malecón. I like to sing my song in the middle of Malecón. I drinking my guava berry, watching the sun go down. Oh man, that's all I need in San Pedro de Macorís. Oh, quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís. Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís. Quiero bailar mi canción en el medio del malecón. Quiero bailar mi canción en el medio del malecón. Bebiendo guava berry al ritmo de un tambor. Voy bailando feliz en San Pedro de Macorís.